y la luz que nos da en este caso sería la teoría y la revisión siempre de los trabajos previos. Eso es muy importante. Otro concepto entonces, aquí tenemos las variables se dividen en complejas, si son dimensiones, áreas, aspectos, y si son concretas, puede haber solo indicadores, índices, ítems. En algunos casos, vamos a verlo prácticamente esto, indicadores, y de frente de los indicadores, vamos a ir a los ítems. Así es, de los indicadores vamos a pasar a los ítems. En algunos, claro, vamos a llegar todavía a los índices, y a los subíndices tal vez, si es que se sigue pudiendo partir ese tronquito. Entonces, aquí tenemos variables complejas y variables concretas desde el punto de vista de la operacionalización. Yo espero que en ustedes haya variables concretas. Entonces, la siguiente tarea va a ser, vamos a indicar si son complejas o concretas nuestras variables generales que se derivan de la hipótesis general y de las hipótesis específicas. Y cuando es compleja o cuando es concreta, en tantas partes se puedan partir. Si son más, serán complejas. Si son un poco menos, serán concretas. Entonces yo ya veo que en algunos quizás va a haber compleja, pero la mayoría espero que sea concreta. Muy bien, aquí también tienen ustedes un cuadrito donde mi variable 1, entonces no es independiente. Mi variable 1 que tengo es desempeño docente. Están viendo lo que es aquí. Ahí está desempeño docente. Muy bien, lo voy a partir y llego a indicadores. Miren, los indicadores son planificación curricular, son estrategias didácticas, medios y materiales didácticos, evaluación del aprendizaje. Entonces, a la variable desempeño docente lo he partido en 1, 2, 3, 4. 4 dimensiones le puedo decir, pero aquí aparece como indicadores. Quiere decir, señores, que la planificación curricular, las estrategias didácticas, los medios y materiales didácticos, la evaluación del aprendizaje, me indican en suma el desempeño docente. ¿Ya ven? Eso decía cuando Juliana es muy buena, yo decía, aquí sería, cuando tiene presta, invita a lo que come, es muy atenta, algunos indicadores más podemos poner. En este caso, hablamos de índices, entonces es algo complejo, ¿no? Es compleja mi variable. Quiere decir que planificación curricular puedo partirlo todavía. Igual estrategias, igual medios, igual evaluación, porque en efecto son todavía un poquito grandes. Entonces, lo vuelvo a partir de ese tronquito llamado planificación curricular y llego a un diagnóstico, análisis del currículo, adaptación curricular. Puede haber más, pero yo llego a esas 3 partes. Entonces, según mi cuadro, esto van a ser índices. Ya está. Estrategias didácticas, ¿cómo lo puedo partir? Métodos, procedimientos, técnicas. Ya está, quizás se van a partir algunos, pero ahí no me quiero quedar. Medios y materiales didácticos, selección de los materiales. Porque cuando tenemos bastantes, tenemos que seleccionar, eso lo saben bien ustedes, de acuerdo al tema, a la naturaleza del tema, y de acuerdo a nuestros estudiantes, qué grado es, cómo son, qué edades tienen, etc. Diseño, hay que diseñar los materiales didácticos y hay que saberlos manejar, manejo de medios. Evaluación del aprendizaje, tipos de evaluación,
momentos de evaluación, ejecución de la evaluación. Entonces, miren, lo he partido en 3 índices a los indicadores que tenía. Ya estoy llegando a algo más objetivo y concreto. Entonces, el siguiente cuadrito aquí dice ítems. Entonces, de aquí voy a hacer las preguntas para mi instrumento. Quiero ir a recoger datos empíricos a la realidad y seguramente voy a hacer una encuesta. Les voy a preguntar del diagnóstico, les voy a preguntar del análisis del currículo, de la adaptación curricular y de cada uno de estos puntos. Esta es una manera de operacionalizar la variable desempeño docente. Miren, señores. Y de paso voy a decirles también que es una manera de elaborar instrumentos de acopio de datos empíricos. Hay quienes lo hacen de memoria, pero esos son los muy expertos. ¿Qué preguntas les voy a preguntar? Mi tema es desempeño y rendimiento. ¿Y lo hacen de memoria? No tanto. Esta es la manera más técnica de elaborar instrumentos llamados concretamente encuestas o si no, entrevistas. Pues miren, variable desempeño docente lo hemos partido en 4 indicadores. Cada indicador lo hemos partido en 3 índices. Y de ahí vamos a hacer las preguntas. Si hacemos una pregunta por cada, ya tendríamos 1, 2, 3, 4, 12 preguntas. Pero no siempre 12, podemos hacer de diagnóstico quizás 2 o 3, de análisis 2 o 3, de adaptación curricular 2 o 3. También tenemos que ver eso. Pero en este caso va a ser posterior, porque aquí, como hemos operacionalizado la variable, me ha permitido decir también que es una parte muy técnica de hacer el instrumento de acopio de datos empíricos. Muy bien. Entonces, miren, la siguiente tarea que les va a ocupar a ustedes sería esto. Ponen la variable, ponen los indicadores. Ahí puede quedarse, pero si no, también ponen índices. Y una columna para poner los ítems. Cuando volvemos de nuevo a elaborar las preguntas, aquí vamos a hacer. Ahora, así como ustedes tienen una página o 2 o 3 que va a ir en los anexos, se llama matriz de consistencia, esto también va a estar expresado en una matriz. En buena cuenta, este cuadrito que están visualizando ustedes es una matriz de operacionalización de variables. Matriz de operacionalización de variables. ¿Qué te van a pedir los expertos cuando tú vayas a ellos solicitando que te lo validen tu instrumento? O sea, ese instrumento que a pesar ha salido técnicamente elaborado, tiene que pasar por las manos de expertos. A eso se le llama juicio de expertos. Ustedes tienen que pasar a 2, a 3. Le dicen, profesor, ¿cómo está? Quiero que lo vea mi instrumento, mi encuesta. Y con todo lo que se puede elaborar, después le acepta, lo lee, pone algunas sugerencias, usted aplica y eso tiene que presentar necesariamente como un documento probatorio de su trabajo de investigación. Pues hay jurados que preguntan por los nombres. ¿Ha pasado validación tu instrumento? Sí, le dice. ¿Quiénes te han validado? A ver, ¿dónde estás considerando? Entonces, se ha vuelto un poco formal esta parte. Hay que hacer un oficio, el asesor lo firmará, pues, ¿no? Solicitando que los expertos validen tu instrumento, que aprueben. Entonces, el validador, el experto tiene que poner su nombre, su DNI, inclusive su celular, mucho dato. A mí me hacen validar y muchos datos me piden. Yo les digo, ¿para qué tanto? Es que en la Universidad César Vallejo me dicen así, me dicen. Ah, no, a veces acepto, a veces no acepto, si son las universidades de nuestra competencia. Eso me traían cuando yo era director de la maestría. ¿Y cómo voy a atender si tengo que atender a lo mío? ¿No es cierto? No sería yo tan leal. Pero, señores, de todas maneras tiene que pasar ese juicio de expertos. Pero todavía no hablemos de eso, sino estamos en la operacionalización de variables.
Mi otra variable, mírenlo aquí, dice rendimiento escolar. Ya, esa es mi otra variable. Entonces, seguro era, pues, ¿qué relación existe entre el desempeño docente y el rendimiento escolar? Eso es mi trabajo de investigación. Muy bien, en atención a este cuadrito que ya le estamos llamando matriz, vamos a hacer matriz de operacionalización de variables. Siendo la variable rendimiento escolar, indicadores. ¿Qué aspectos pueden indicarme el rendimiento escolar? Entonces, como se podrá apreciar, estoy poniendo las áreas o los cursos que llevan. Ustedes lo comprenden. Este es el área de comunicación, matemática, está estudios sociales y ciudadanía, educación religiosa y educación artística. Eso estoy considerando. Quiero demostrar que esos cursos o áreas que estoy mencionando y que aquí aparecen como indicadores, me indican el rendimiento escolar. Entonces, seguramente voy a ir a verificar sus notas. Tengo acceso a la unidad correspondiente, voy a ver actas y voy a colocar sus notas, sacaré cuartiles, promedios, sacaré medias para demostrar la relación de esa variable con la otra. Entonces, el área de comunicación, miren los índices: comunicación oral, comunicación escrita, literatura y análisis de imágenes. Esos 4 aspectos me indican el área de comunicación. Igual en matemáticas, sistemas numéricos y funciones, geometría, organización, gestión de datos, me indican que es matemática. Y así voy haciendo. En eso quizás no voy a tener mucho problema porque seguro voy a referirme o voy a ir a la fuente del Minedu, de la programación curricular que nos da el ministerio, para trabajar en esas áreas. Entonces, miren, eso me está funcionando como indicadores y como índices. Y de ahí voy a formular mi instrumento, voy a elaborar preguntas de acuerdo a los índices que he establecido. Entonces, las variables en este caso tienen que ser coherentes también. Si una variable tiene índices, la otra variable también tiene que tener índices. Y esto es adecuado para que la estadística establezca la relación que yo estoy ansiando, estoy pretendiendo hacer con este tema de investigación. ¿Qué les parece? Entonces, señores estudiantes, señores, hasta aquí tiene que ser el trabajo de la siguiente sesión. Como nos hace pensar un poquito, y yo imagino que ustedes se reunirán, se comunicarán. Entonces, el día martes y en el mismo orden que tenemos, ya vamos haciendo la prueba, ¿no? No estamos diciendo ya, tráigalo todo pintadito, el edificio que quedamos en que se va a hacer, sino lo vamos a elaborar. Entonces, si ya tenemos nosotros la hipótesis general que ha generado las variables. Han señalizado ustedes con acierto cuando es independiente, cuando no es dependiente. Entonces, hay algunos trabajos, 2 o 3, que son descriptivos. Va a haber más variables, pero así nomás con su nombre, variable. No va a ser ni, bueno, le enumeraremos en este caso variable 1, variable 2, variable 3, pero no va a ser variable dependiente ni independiente. Entonces, ¿cómo lo estarán viendo ustedes al ir, por ejemplo, a sus objetivos específicos? No hemos leído ni hemos presentado todavía eso. Pero como quiera que tienen ustedes la orientación ya del objetivo general, hipótesis general, y de ahí hemos sacado las variables, entonces ya pueden también estar construyendo esa matriz. Ahí es donde se ve un poco mejor, lo han notado ustedes. Entonces, además de la matriz de consistencia, a su lado debe haber matriz de operacionalización de variables, lo que han visto en el cuadrito que presenté.
Y ahí debe estar desde tus variables, variable independiente si es así, o variable 1 con su definición conceptual, ya en concreto. Una definición nomás les vamos a pedir, porque ya aquí debe ir la definición concreta. No olviden los requisitos de la variable. A ver, ¿quién nos puede decir cuáles son los requisitos de la variable? O las condiciones para que sea variable. ¿Qué requisitos debe tener una variable? Se olvidaron los estudiantes. Primero, que se pueda conceptuar, o sea, que el concepto sea bien concreto y operativo. ¿Y cómo llegamos a eso? No por milagro, ni por solo suficiencia personal nuestra, sino nos basamos en la teoría. Repito, porque es seminario así ya 3, voy a decirle, hacemos de este modo. Si fuera metodología, primero teoría hubiéramos hecho y un poquito atrás hubiéramos tocado las variables. Entonces, lo primero que debe tener es un concepto concreto y operativo. ¿A qué le estás llamando? ¿Qué es rendimiento escolar? ¿Cómo estás comprendiendo? Hay algunos temas, uso de Facebook. Claro que se puede. A ver, ¿a qué le estás llamando operativamente uso de Facebook? O las redes sociales, dice ya, ¿a qué le estás llamando operativamente? Se puede. Eso quizás no está en los libros. Quizás no está. Algunos tienen, por ejemplo, los datos del Ministerio de Educación, tienen quizás esos documentos ustedes. ¿Por qué digo quizás? Sí deben tener. Ahí tiene un glosario. Igual, SUNEDO en sus documentos también saca glosario al ultimito. ¿Qué es? ¿Cómo se debe comprender a tal término? Entonces, allá no hay tal autor lo dice, el otro lo dice, parece que esto es así, no, sino de manera concreta está expresado el alcance conceptual de ese término. Entonces, ahí nos basamos, ahí nos debemos basar también, porque ese concepto no es invento nuestro, sino es resultado de una operación de síntesis. En el marco teórico, con sobriedad, hemos tenido bastante espacio para hacer deliberaciones, elucubraciones, comparaciones, análisis, hasta interpretaciones de los conceptos de los diferentes autores. Pero aquí en nuestra matriz ya aparece concretamente, pequeñito nomás, ¿a qué le estamos llamando? Eso creo que ya lo tenían también algunos de ustedes. Entonces, en la matriz de operacionalización de variables debe aparecer ese concepto. Entonces, nosotros vemos eso y ya entendemos de la manera que usted también está comprendiéndolo de ese modo. Entonces, la segunda condición, el segundo requisito de la hipótesis es de que se pueda ver, de que se pueda mirar en la práctica. Esto es concomitante con el objetivo, con una característica de la ciencia, la de ser objetiva, que se pueda ver. Y si mi entidad es bastante abstracto, tendré que hacerlo concreto para que mi demostración también sea concreta. Ya que se pueda ver. Rendimiento se puede ver en la práctica, se puede ver. Desempeño docente se puede ver en la práctica, se puede ver. ¿Por qué decimos, mal desempeño tiene ese docente? ¿Por qué decimos? Hemos visto en la práctica. Ya ven. Y el tercer requisito, al ladito nomás de que se puede ver en la práctica, se puede medir. Miren, se puede medir. Cuando hablamos de medida, hablamos de números. No olviden, esos requisitos debe tener la variable, además de comprender su concepto, porque varía, ¿no es cierto? Del concepto concreto, que se pueda ver en la práctica y que se pueda medir también en la práctica. Listo, entonces, a ir trabajando poco a poco. Repito que la siguiente sesión tendrán que pasar ustedes con esa matriz de operacionalización de variables. Si es índice, lleguemos a índice. Si te quedas en indicador, lleguemos a ese indicador. Y también ya vaya poniéndole por adelantadito una columna que diga ítems. Entonces de ahí vamos a generar las preguntas para recolectar información empírica posteriormente. En asuntos del proyecto, algunas entidades no piden el instrumento. Algunas entidades sí, en nuestra universidad te piden.
Entonces, el proyecto ya tiene que tener su instrumento. Si es encuesta, esa encuestita ya debe estar con las preguntas, aunque no todavía validada. Claro, la validación es pues ya para aplicarlo. Entonces debe tener. Y qué bien que nos pidan así, porque ya es una exigencia, o sea, ya es un avance también, bueno. Cuando hagas tu tesis ya tienes el instrumento, lo haces validar y aplicas. Si no tienes, tendrías que hacer eso, como trabajas, te vas a ir a aquello, de repente te casas y te olvidas de tu tesis. Espero que no pase eso con ustedes. A eso le llaman TMT, todo menos tesis. Se van a trabajar, hay muchos aspectos de la vida, ahí entramos, ya nos olvidamos. Entonces, en ustedes espero que no sea así. Muy bien, quizás tengan alguna preguntita que hacer hasta esta partecita de nuestro avance. ¿Qué dicen? Entonces, señores, a coordinar, a trabajar. El día martes vamos a hacer un refuerzo de esto y también presentar los trabajos de los estudiantes que noto que ahí están considerando una fuente de aprendizaje. Ya no tanto, sino mirando tu trabajo. Por eso, deja ahí a ver un ratito, señor. ¿Y qué dices? ¿Qué dices? Entonces, a la luz de eso, estamos haciendo un aprendizaje que considero significativo. Muy bien, entonces, si no tienen preguntas, señores estudiantes, voy a quedarme aquí. Entonces, les digo pues, cuídense y feliz fin de semana. Nos veremos el día martes. Por la atención Igualmente. prestada, gracias. A ver, dime, Fanny. Ah, no decía igualmente, porque